voy a cambiar de personaje. Voy a cambiar de personaje porque vamos a hablar de doña Carolina Vescansa, que también era de ese grupo de los profesores universitarios que fundaron el partido político Podemos. Como he dicho, estaba la Fundación CEPS, en ese grupo de profesores universitarios que habían creado Podemos, había asesorado, por tanto, a gobiernos de América Latina como Brasil o Ecuador o Venezuela, y formaba parte de ese grupo que podríamos llamar de los 5 dentro, que también te digo que yo minimizo mucho el papel que pudieran tener esas asesorías, a excepción de Juan Carlos Monedero. Pero a lo mejor me equivoco, pero que pues, no digo que a lo mejor hacía una asesoría algo, pero que quitando el señor Monedero, que es el único el que está, digamos, claro que tenía una relación cercana al comandante Hugo Chávez, no tengo claro qué relación tenía el resto. Pero bueno, al margen de que podrían hacer alguna asesoría puntual al gobierno de Venezuela. Pero Don Carolina Vescansa, fíjate que también está incluida en los que la condición esta que dijo don Pablo Iglesias, si quieren que vaya a Mediaset, me tienen que acompañar estos 5. Era la única mujer del grupo y supuestamente es una experta en estadística. 22 de noviembre. Un tiempo nuevo comienza su emisión en directo. Esta tarde, el propio Pablo Iglesias se ha puesto en contacto con este programa. Su planteamiento era claro, nos planteaba: os proponemos acudir a este plató esta misma noche, pero vamos a ir los 5, es decir, los llamados 5 ya magníficos, el propio Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre y Carolina Vescansa, sin condiciones. Mediaset y el programa trasladan a Podemos que los términos deberían seguir siendo los mismos a los que Pablo Iglesias ya se había comprometido. Un solo personaje en una entrevista con colaboradores. Era siempre una dirigente de Podemos la que mandaba en cuestiones de estrategia y estadística y hacía sociología y encuestas y cumplía con el impuesto que en ese momento tenían que tener todos los líderes de Podemos, que como sabes el impuesto era que tenían que pelearse con el señor Inda. Porque no lo has entendido bien. No, la que las entiendes eres tú. No lo has entendido bien. De economía sabes, insisto. No lo has entendido lo que bien. yo de física cuántica. La dejamos a Carolina, por favor. Entonces me hace gracia, de todos modos, el tema del espectáculo, ¿no? Porque yo también te digo que yo no soy de Carolina Vescansa y dices, porque soy político y por tanto estoy vendiéndome y tengo que aguantar. Pues es como decir, tengo que soportar esto, que una persona esté riendo en mi cara de mí, pero me dirá, hombre, pues no te metas en política. Y supongo que tienes razón, pero que yo te confieso que a mí me toca un poco las narices lo de ese tono, que probablemente si yo estuviera en casa de asunto me darían ganas de votar a Podemos, efectivamente. Claro, pero es que ella es inteligente en este sentido y sabe que dice, tengo que aguantar esto, pero estos son votos para el partido. O sea, que esto es un ganavotos, realmente. Es impuestos, incentivando el consumo, incentivando la producción, no con más inversión pública, porque entonces te pones el 200% del PIB, duplicas la carga fiscal, que es lo que queréis hacer vosotros. Por cierto, hablando de medios de comunicación, Facu Díaz, que es la mano derecha de Pablo Iglesias, que está imputado en la Audiencia Nacional, como bien sabes, por Facu Díaz, la mano derecha de Pablo Iglesias. Supongo que será porque colaboró alguna vez con la tuerca, ¿no? Pero mano derecha. Víctimas del terrorismo decía exactamente ayer: la democracia española se verá reforzada cuando desaparezcan medios fascistas manipuladores como ABC, Intereconomía o El País. Eso es lo que vosotros pensáis de los medios de comunicación y de los periodistas libres como yo. Carolina. Esto es porque estábamos hablando de la deuda y como no tienes ni idea de economía, tienes que hablar de Facu Díaz para poder contestar con algo. Bastante más que tú, porque me he dedicado a la información económica. Y lo que dice cualquier economista. Ya te digo que preguntarle a un dirigente de Podemos por lo que ha dicho el señor Facu Díaz me parece, bueno, en fin, es como si de repente le preguntan a Abascal y dicen, oye, el otro día Javier Negre dijo, a mí que me cuenta, quiero decir, pero bueno, llegó a sacarle de quicio lo suficiente el señor Inda a la señora Vescansa para que alguna vez cruzara a lo mejor alguna línea. Si vas a hablar de machismo hoy creo que lo primero que tienes que hacer en este plato es dar una explicación de por qué hoy eres trending topic y hoy todas las redes sociales están hablando de ti, aunque en este plató haya como una especie de gran elefante que... Ojo, que creo que Iñaki López le ha intentado cortar porque sabía por dónde iba a ir. Y es porque ese día se ha filtrado a Twitter de una manera muy rara una instancia judicial que es sobre el divorcio de don Eduardo Inda y el pago, retrasos en el pago de la ¿cómo se llama esto? De la pensión a los hijos. Entonces, yo creo que Iñaki López se ha dado cuenta y ha intentado pararla, pero ella ya ha ido para adelante. Había salido Twitter y lo había recogido público.es, que entonces lo dirigía doña Ana Pardo de Vera.
explicación de por qué hoy eres trending topic y hoy todas las redes sociales están hablando de ti, aunque en este plató haya como una especie de gran elefante que hace mentira que hablamos de lo que todo el mundo está pensando y esperando una que cuestión, hablemos. antes de que Eduardo aquí no hay ningún elefante, pero aquí no nos dedicamos a hablar de la vida personal. Ha Es tu dicho en un oportunidad chat para explicar interno, lo que está... Si esto es todo lo que tienes que ¿puedo decir hablar? sobre ¿Puedo tu hablar? fondo, No voy a abrir este tema a la mesa. Es un tema, insisto, personal No lo es. de Eduardo Inda. No, Carolina, perdona que no. es un tema No, de la perdona. vida personal, Es que- ni a discutirlo. pero si es que te estoy Carolina, diciendo que es la perdóname, ley. escúchame. Perdóname. Escúchame, Carolina, Mira, no en voy a este entrar, país, Carolina, claro que sí, no voy a entrar a debatir esto. No, Pero claro que claro que Carolina, lo vamos a perdóname entrar a un momento, debatir. déjanos Cualquier otro tertuliano que fuera trending topic desde hoy a las 10 de la mañana. que hablar de presupuesto y de salario mínimo es más interesante que hablar de la vida privada íntima Del de Eduardo machismo Inda. es muy interesante hablar Sí, porque sí, estamos sí, hablando de hablaremos del machismo. Uf, no tiene razón Carolina Vescanza en este momento en absoluto. Fíjate cómo sonríe Eduardo Inda, porque lo ha conseguido, porque le ha traído a su terreno, porque lo que les hace ganar votos, en este caso, a todo este grupo de Podemos, es que tienen a un tío, a un Eduardo Inda en este caso, soltando argumentaciones que son súper vagas en muchos casos, en un rollo y en un tono que es muy increpante. Y claro, y los otros, si se defienden con educación, si se defienden con argumentos, como dicen, ¿pero qué está diciendo, por favor? Como tratándolo como si estuviera loco, lo tienen ganado. Pero en este caso es que Carolina Vescanza empieza y es ella el Eduardo Inda de la discusión. Mete la pata totalmente, se pone a su nivel. Y eso es lo que no debe hacer nunca. Para mí, una faltada y una cantada totalmente por su parte. El argumento de la señora Vescanza es, para mí, no pagar la pensión de los hijos es violencia machista. Por tanto, ¿cómo no lo voy a decir? ¿Lo compras? No, para mí no es el tema. No es el tema, no lo compro en absoluto. Me parece fuera de lugar totalmente. Totalmente. Se pone a un nivel de Eduardo Inda o peor. Pues a ver qué te parece su respuesta. Yo me divorcié hace 7 años. Me divorcié hace 7 años y hace unos meses mi exmujer me reclama unas cantidades que son 13.000 euros. Y yo le había metido una demanda reclamándole 25.000. Y a mí el juez dicta el embargo porque el embargo se dicta independientemente de que tengas la razón o en el fondo. Como a ella le van a embargar porque ella me debe muchísimo más que yo a ella. Segunda cuestión. Esta persona está demandada por mí porque incumple el régimen de visitas con mis hijos. A mí no me deja ver a mis hijos. Y por cierto, yo te rogaría y ruego a toda la gente que está aquí delante que googleen, que pongan en Google Fermín Vescanza, María del Pilar Santa María. Yo me divorcié hace 7 años. Bien, te digo lo último. Si en ese momento ponías en Google Fermín Vescanza y María del Pilar, descubrías que Fermín Vescanza, que es el padre de doña Carolina Vescanza, había cometido un homicidio como médico imprudente y había muerto esa persona. Iba bien Eduardo Inda, ¿eh? No tiene por qué explicarlo, ¿eh? Pero lo explica y explicándolo la deja a ella en una situación de deja de llamar a todo machismo, violencia de género, infórmate antes de qué está pasando. Pero Eduardo Inda termina siendo Eduardo Inda. Me hubiera sorprendido que se hubiera quedado ahí, ¿eh? Lo que pasa es que te reconozco que me ha sorprendido también la línea que traspasa, pero ese Eduardo Inda tiene que quedar por encima. Si Carolina Vescanza estaba fuera de lugar, como empezaba con su alegato, Eduardo Inda termina 15 pisos por encima de ella. No podía ser bueno, de otra manera. Veo que por si acaso alguien no lo había pillado, el propio OK Diario, que es el diario de Eduardo Inda, lo publicó. Digo, mira, si alguno no lo tenía claro y no quiere googlearlo, os lo ponemos, ¿ves? Y veo que en el propio OK Diario lo pusieron por si acaso alguien no lo había pillado, pues ya lo puso y entonces queda claro de lo que se estaba refiriendo. Espantoso, horrible. Pierde cualquier tipo de calidad este debate que ya decimos que no es que fuera, sabemos cómo iba, tenía una especie de guión. Eduardo Inda soltaba sus golpes y los otros pues los toreaban y le dejaban un poco mal, etcétera. Pero llega un punto en el que se pasan todas las líneas, fuera de lugar. La parte curiosa es que doña Carolina Vescanza, que también aparecía como un dirigente importante del partido político Podemos, de hecho, cuando obtiene el mejor resultado en diciembre, ella es una de las estrategas. Y cuando entra en el Congreso, hace una cosa que quizá tú ahora tengas una opinión más útil que la mía, que es que aparece en el Congreso de los Diputados
de una manera muy particular. Pero si antes de decirlo ya estás adivinando a lo que me estoy refiriendo. Sí, lo del bebé, claro. A esta imagen. La imagen del día, la que más comentarios ha acaparado, es esta, la de este bebé. Tiene solo 6 meses. Su madre, Carolina Vescansa, lo ha llevado al Pleno, a pesar de que el Congreso tiene una guardería. Una acción que ha generado la polémica entre los diputados. Mariana Gancedo. Sí, lo que parecía ser una anécdota se ha convertido en uno de los asuntos más comentados esta mañana. Carolina Vescansa ha traído a su bebé al hemiciclo y con él en brazos ha votado en varias ocasiones. Varios diputados de... Por cierto, yo aquí tengo alguna duda sobre el presidente del Congreso. Otros partidos, especialmente diputadas, han criticado este gesto, apelando a eso, a que hay una guardería en el Congreso y también a que otras mujeres no pueden llevar a sus hijos al trabajo. Podemos se ha visto obligado a sacar un comunicado a última hora de la mañana en el que explica que con este gesto han querido reivindicar la conciliación y ponerla en el centro del debate. Sin duda, una de las imágenes más comentadas ha sido la de Carolina Vescansa de Podemos, que ha llevado a su bebé a su escaño. Allí le ha dado el pecho, ha jugado con sus compañeros e incluso algún diputado ha votado por él. El voto se ha declarado nulo. La imagen ha encendido las redes con críticas como la de la diputada popular Beatriz Escudero, pero también mensajes de apoyo. Esta cámara hay guardería para alojar a los niños y es bueno que usen las instalaciones, que vayan conociéndolas. Me sabe mal porque hay muchas trabajadoras en este país que no pueden hacer esto. Un mal ejemplo porque aquí se han hecho esfuerzos para que las diputadas que no tenemos baja por maternidad podamos dar de mamar, como hice yo 3 meses a mi hijo, pero nadie lo vio por aquí. Tema más de figurar públicamente, ¿no? Yo creo que a los niños hay que protegerlos también en su intimidad. Este es el modelo de Carolina y hay que apoyar la libertad de las mujeres a ejercer la maternidad como quieran. Me parece que es un debate que deberíamos superar. En un comunicado, la formación morada asegura que es una reivindicación para que todas las mujeres puedan conciliar su vida. Bueno, del tema de la conciliación, creo que de los dos que estamos aquí puede hablar uno más que el otro. Bueno, algún día podemos tratar este tema que da para muchos. Se está mejorando mucho en que haya igualdad, en los permisos de descanso y estas cosas, y cada vez vamos avanzando mucho más. Hoy estamos en 2016. Me hice este comentario, dice, lo de la primera de las que fue diputada fue épico, casi tanto como nombrar de ministra de Defensa a una señora embarazada, lo hice por alguien que ha salido en esta pieza, porque eso lo hizo en la Carmen Chacón, que es una de las que ha salido y que no parecía muy feliz con el tema del bebé. Yo no voy a ocultar que yo cuando lo vi me pareció escandaloso, quiero decir, pero no ella, el presidente del Congreso, que yo no sé si en ese momento sería, ¿quién sería en ese momento? ¿Doña Palacio? ¿O estaría todavía el que estaba, el último, Jesús Posada? Porque yo diría, si voy a trabajar yo con un bebé, me dicen, oye, pues no puede usted entrar o sea, yo no puedo entrar a la redacción con un bebé. Y en ese momento pensé, digo, qué extraño que el presidente del Congreso, que creo que sería alguien del Partido Popular, me dijera, oiga, la guardería que está para eso. Es lo que yo pensé en ese momento. Pero a lo mejor es porque no era capaz de ver el valor que podía tener de imagen al mundo de una diputada dando de mamar en el escaño. Pero yo confieso que en ese momento lo vi absurdo. En ese momento. Alabo el querer hacer una reivindicación. Me parece muy bien hacer una reivindicación de la conciliación de la vida laboral y familiar. Me parece perfecto. Ahora, utilizar a tu hijo para ello a mí es lo que me parece mal. Y yo lo siento, pero no puedo verlo bien. O sea, yo llevarme a mi hijo, exponerlo delante de todas las cámaras, para eso, lo siento, pero no. Pero no, además, no lo puedo ver. Yo no acabo de entender muy bien el lugar porque dices, tendría sentido decir, mira, qué vergüenza, el Congreso no tiene guardería, pues ahora lo pongo aquí para decir que no hay derecho que algo tan importante como el Congreso no tenga una guardería y nos obligue a los diputados a contratar a alguien y tal. Pero si la tiene y la tenía, entonces no entiendo. Dice, no, porque simboliza a las de otros lugares donde no pueden. No sé, a lo mejor es verdad que pudo ser un gesto. Hay gente que claramente lo aplaudió. Y no gente pequeña, ¿eh? Probablemente, como mismo, una tercera parte de la opinión pública, esa dijo, chapó por Carolina Vescansa. Es que claro que era un gesto, es que no lo volvió a llevar al bebé. Si es que no lo volvió a llevar, el resto del tiempo utilizó la guardería o alguien que se lo cuidaba, me parece, si no recuerdo mal, ¿eh? Si no recuerdo mal, no sé si ni siquiera utilizaba la guardería, por lo que se sabía. Pero, repito, a mí es que yo es que para esas cosas soy un poco utilizar la imagen de un niño para hacer una promoción ideológica, lo siento, pero es que no sé, eso es que no sé, es que me parece muy, muy fuera de lugar, de verdad que no lo puedo concebir.
apoyo totalmente el mensaje y por supuesto que tenemos que seguir progresando mucho en España, en mejorar los temas de conciliación. Vamos evolucionando, vamos a mejor. Esto es hoy muchísimo mejor que hace 5 años, no tiene ni comparación y mucho mejor que hace 10, muchísimo mejor, pero para mí esto es pasar una línea, es utilizar a un menor, a tu hijo para esto. Lo siento, yo no lo hubiera hecho. Se publicaron cosas contra la señora Descansa diciendo que las encuestas que hacía encargada Podemos las hacía un partido, a una empresa que estaba vinculado a ella, pero lo más que se publicaban tantas cosas contra ellos que es difícil saber hasta qué punto pueden ser consideradas relevantes o no. El primer momento relevante, cuando llega a Vista Alegre 2, la gran pelea entre el señor Errejón y el señor Iglesias, en esa pelea la señora Descansa es la que hace un comunicado diciendo ni con uno ni con otro. Yo no me meto en esta pelea. A raíz de esa batalla, la señora Descansa queda fuera del Consejo Político de Ciudadanos, pero sigue siendo diputada. Yo con Ciudadanos hoy a saco. Como era Consejo Ciudadano de Podemos, pues ya mezcla. Pues a partir de esa pelea ya se queda fuera del Consejo Ciudadano de Podemos, pero sigue siendo diputada de Podemos. Y la primera vez que decide que quiere hablar, después de que en esa batalla ya no se meta y gana el señor Iglesias, es cuando pasa todo el tema del procés. Como sabe usted, Podemos con el tema del procés tiene una postura muy peculiar, que era nosotros estamos a favor de que haya un referéndum en Cataluña de independencia, pero ¿por qué creemos que va a ganar el no? Entonces decimos, cuando piden votar hay que dejarles que voten porque entonces ganará el no y se quedarán en España. Un planteamiento muy arriesgado y que yo me permito pensar que lo proponían porque sabían que no iban a hacerles caso. O sea, yo no creo que cuando lo proponían pensaran que le iban a hacer caso. Es decir, así nos diferenciamos del PSOE, sabemos que no nos van a decir que sí, y ante el electorado catalán quedamos con, mira, nosotros somos los que, a lo mejor me equivoco y me dice Pablo Iglesias, no, lo decíamos en serio. Si así me parece un poco arriesgado conceder un referéndum de independencia bajo el convencimiento de que va a salir el no, pero no lo sé. El caso es que doña Carolina Descansa en ese momento está en el pasillo del Congreso de los Diputados y decide que quiere opinar y suelta esto ante los reporteros justo el 25 de octubre, es decir, el mismo octubre que se ha proclamado el artículo 155. Me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Es un partido con un proyecto político español y eso creo que nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis. Creo que nos hemos olvidado de contar que en Podemos no apoyamos y ni vamos a respaldar la independencia de Cataluña, ya sea por la vía unilateral o por la vía bilateral. Esto era un poco meter el dedo en el ojo en el sentido de que es verdad que Podemos no quería la vía unilateral, pero la vía bilateral, en teoría, se supone que si estás a favor de un referéndum pactado es porque estás dispuestos a aceptar que si bilateralmente hubiera un acuerdo, hubiera independencia. Hay que decir además que había pasado algo anecdótico, pero internamente en Podemos era grave, que es cuando el señor Puigdemont proclama la independencia de Cataluña, el sector anticapitalista de Podemos, don Miguel Urbán y compañía, hace un comunicado reconociéndola. Y dice, damos la bienvenida a la República de Cataluña. Fueron, que yo sepa, los únicos que lo hicieron. Que se esté planteando que se puede inhabilitar al presidente de la Generalitat, votado por una mayoría de catalanes hace, además, relativamente poco, por poner urnas. Yo creo que eso... Pues la corriente anticapitalista de Podemos reconoce la República Catalana. En este comunicado valoran esta proclamación como una propuesta que rompe con el régimen del 78. Consideran que uno de los principales retos será ahora integrar a los no independentistas y además creen que la aplicación del 155 es una respuesta autoritaria a un problema político. O sea, la independencia de Cataluña, que ellos se pasó, la reconocieron. Los de la radio de TV3, con doña Mónica Terribas diciendo bon día a la República de Cataluña, y los del sector anticapitalista. Que de hecho tuvo que ser rápidamente un comunicado diciendo que esos son solo ellos, no es Podemos, es el sector anticapitalista. Los términos de ese comunicado están políticamente fuera de Podemos. Y en ese contexto aparece en el otro extremo Descansa para decir, oye, que nos está faltando, estamos siendo muy poco españoles. La única que respondió fue la que en ese momento era portavoz, que era doña Irene Montero. Todo el mundo sabe que a mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Estas cosas las hablamos en las reuniones y no en los medios. Allá cada cual con cómo respeta lo que los inscritos y las inscritas nos piden, pero mi obligación creo que es respetarlo. Entonces respeto su opinión y hablaré estas cosas en las reuniones y no en los medios de comunicación, que es lo que nos han pedido los inscritos.
Yo creo que ha habido una puya, ¿eh? Llámame raro, pero creo que ha habido una puya. Ha dicho, yo sí respeto lo que opinan los inscritos. Está dando que en Vistalegre 2 los inscritos han dado abrumadoramente el triunfo a don Pablo Iglesias y a todo su equipo. Vamos a ver. Es que estamos tratando un tema muy, muy delicado, que es el tema de lo del referéndum. Es un tema muy delicado. La realidad es que yo soy de la opinión que piensa que esto era una estrategia, como tantas que tenía Pablo Iglesias y sus acólitos más cercanos, para tener la mayor cantidad de votos en distintos lugares de España. Y Cataluña era un lugar donde conseguir votos. Pero claro... Fue en las elecciones generales, que se olvida, la fuerza más votada, pero son las generales. En las generales de 2015 de diciembre, la fuerza más votada en Cataluña fue los comunes. No vamos a decir que la estrategia era mala, evidentemente, pero cuando dicen que queremos un referéndum, pero no estamos a favor de la independencia, o nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España porque queremos hacer una España unida, todo junto, bueno, no decía la palabra España unida. No queremos que Cataluña se vaya, las que decían, no queremos que las utilizaban muy bien, las palabras estaban ultramedidas. Era, no perdamos a nuestro sector, como el sector que representa Vescansa, el español, etcétera, etcétera, pero atraigamos a los catalanes independentistas y démosles esa opción de hacerse sentirles importantes. Esa es la cuestión, es una estrategia política. Estoy convencido de que ni Pablo Iglesias ni muchos otros querían la independencia de Cataluña. Lo que pasa es que muchos otros, como es el caso del señor Miguel Urbán, etcétera, etcétera, a lo mejor sí la querían y sí se lo creen. Te podrá parecer raro, pero yo conozco a gente, a madrileños, a votantes de izquierdas que están a favor de la independencia de Cataluña. Urbán es madrileño, ¿eh? O sea que, y la apoyaba, o sea que... Pero yo te digo que Miguel Urbán se lo creía. Se creía, no, es que en realidad mi partido sí está a favor de que haya un referéndum. Yo creo que no, que era una estrategia política total, como tantas otras que se han hecho para intentar atraer más votos, ni más ni menos. Pues cuando pasa lo de la crisis con Carmena, que te enseñaba antes el corte de don Luis Alegre diciendo que le parecía que estaban chantajeando a la señora Carmena con los concejales, también opinó la señora Vescansa, dejando claro en qué posición estaba ella. En los procesos internos en Podemos hemos visto que desde la dirección se trata de imponer listas en todos los procesos municipales, autonómicos y de todo tipo, y que eso acaba generando fricciones porque gente con mucha experiencia y con mucho apoyo en los territorios pues acaba viéndose desplazada o en procesos de este tipo, y es muy de lamentar. Ya es raro, pero yo creo que ya está jugando aquí a ser una diputada toca narices. Ahora bien, es cosa en política, porque siempre es o estás en los siervos de la gleba, o ya una vez ya me he destapado, pues ya, cada vez que da un canutazo... Bueno, porque yo creo que aquí ya se está haciendo el germen de una nueva fuerza, un nuevo partido, etcétera, etcétera, entonces es diputada toca narices, pero ella ya está yendo hacia donde va a terminar yendo. Es decir... Bueno, te confirmo una cosa, digo, ella pasa una cosa, un último paso. ¿Sabes que don Íñigo Errejón, que es lo que fue el fin de su carrera política en cierto modo, don Íñigo Errejón es cuando pierde Vistalegre 2, don Pablo Iglesias, como gesto de unidad, le encarga una nueva misión, que es el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en las elecciones autonómicas, si no me equivoco, del año 2019. En ese proyecto, don Íñigo Errejón se pone a trabajar. Y en ese momento, don Íñigo Errejón le ofrece a doña Carolina Vescansa, que no le había apoyado en Vistalegre 2, que sea su número 2 en la lista por Madrid. Nunca lo será, aunque ella dice que sí. ¿Pero por qué nunca lo será? Porque en esa negociación para configurar las listas de Podemos Madrid 2019 se produce una filtración, que es que se sube accidentalmente una propuesta política de la señora Vescansa a su Instagram, donde se dicen cosas como el equipo de la señora Vescansa y el equipo de la señora Errejón deben trabajar juntos para tumbar a don Pablo Iglesias, del liderazgo de Podemos. Eso, pues dicen otras cosas, como que hay que cargarse a don Ramón Espinar como en la lista de Podemos Madrid, que no puede ni figurar, a pesar de que es el secretario general de Podemos Madrid. Pero bueno, el titular se queda todo en eso. La versión oficial de doña Carolina Vescansa es que eso no lo escribió ella, lo escribió un miembro de su equipo, cosa que también ha sido puesto en cuestión, y se confundió, se despistó y lo subió por error a Instagram, y aunque lo quitó al poco tiempo, claro, a los periodistas, digamos,
era un poco complicado pensar que no iban a darse cuenta y que no iban a comentar lo que acaba de publicar. Y tampoco le hacía gracia al señor Íñigo Errejón, porque Soto todavía oficialmente es el candidato de Podemos por Madrid. Y dice, ¿qué estás tú negociando con una persona como cargarse al jefe? Entonces, ese fue un momento bastante polémico para el mundo podemil. Lo avanzábamos al comenzar, hay una nueva polémica en torno al liderazgo de Podemos. El origen es un documento sobre una oferta de la diputada y cofundadora del partido, Íñigo Errejón, para tomar el control de Madrid y desbancar a Pablo Iglesias de la Secretaría General. Los dos lo han desmentido. Este documento ha echado más leña al fuego en las primarias de Podemos. Se publicó durante unos minutos en el Telegram de Carolina Vescanza, una propuesta para conseguir el control político. Perdón, veo que no era Instagram, era Telegram. Del partido junto a Íñigo Errejón y desbancar a Pablo Iglesias. Vescanza matiza, es un borrador redactado por su equipo que se filtró, dice, por error. Ese borrador, por tanto, no era conocido por Íñigo Errejón en ningún caso y ni por mí en su redacción tal cual aparece en los medios. Errejón reconoce que le propuso ir de número 2, un ofrecimiento que ahora deja en el aire. Porque la situación ahora es delicada. Queda aclarar esa circunstancia, pero quiero ser particularmente tajante. No solo lo desconocía, sino que es un documento hasta un cierto punto delirante, del todo punto de vista inapropiado, y que me parece rechazable. En el documento se habla de número de candidatos repartidos entre Errejón y Vescanza, rechazando integrar al líder de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, algo que contrasta con la lista de unidad que Errejón dice pretende sacar adelante. Ramón Espinar defiende un proyecto y una concepción para Podemos en la Comunidad de Madrid, pues que no es la que yo defiendo ni la que yo comparto. Sin vetos a ningún compañero ni a ninguna compañera. Espinar ha reaccionado en Twitter. Nadie debería vetar. El proyecto está por encima. Fuentes afines. No vamos a decirlo aquí, pero esto es todo claro, don Ramón Espinar es pablista. No sé si conoces que también ha habido una evolución aquí, pero eso lo tratamos ya aparte. Las iglesias reconocen que este borrador ha creado malestar y desconfianza. La dirección estatal... Pues además del romance entre el PSOE y Carmena, el avispero político madrileño todavía tenía otra sorpresa preparada para esta tarde. Protagonistas Carolina Vescanza e Íñigo Errejón, aunque de manera indirecta. En efecto, se ha filtrado un documento atribuido a Carolina Vescanza en el que propone a Errejón repartirse el poder en Podemos para echar a Pablo Iglesias. Yo creo que anticapitalistas tiene que estar dentro, ¿no? Sobre todo porque estoy convencido de que ya nadie tiene el 50% de los votos, ¿no? Y que para gobernar necesitas sumar fuerzas. Sí que es cierto, y te lo digo con toda sinceridad, creo que Carolina es mejor profesora que política, ¿no? ¿Y os dais cuenta ahora? Ya me lo han dicho todo. ¿Os dais cuenta ahora? Vaya, era la número 2 del partido. De la constitución de Podemos, ¿os dais cuenta que es mejor profesora? Era la número 2 del partido. Partidos hay gente que según van avanzando en sus trayectorias políticas, pues o crecen o se desinflan. Y alimentándose. Cópicas que hizo Carolina Vescanza sobre Podemos en todas las convocatorias electorales no es que hayan sido muy atinadas. Comete Monedero el mismo error que está cometiendo Vescanza. Errejón está siendo mucho más cauto en esa separación de Pablo Iglesias. Vescanza está yendo como una kamikaze y eso está haciendo mucho daño al partido. Monedero, criticando a Vescanza, en este caso, está también haciendo daño al partido. Es que está cayendo. La frase de Monedero es mejor profesora que política, como es mejor que vuelva a la facultad y nos deje en la política. Ella sigue siendo diputada. Sí, a lo mejor Monedero es mejor profesor que tertuliano podemita, honestamente, porque francamente no le está haciendo un gran favor. Fíjate como cuando suelta esa frase están todos los que están deseando agarrar la carroña detrás y te das cuenta ahora si era el número 2, si es que no se qué tal. Claro, o sea, en fin, entonces es un fallo. Lo curioso es que nadie se creyó que fuera un colaborador. Todo el mundo pensó que el error lo había cometido la propia Vescanza, pero ella nunca lo quiso reconocer. Sí, lo estaba escuchando aquí atentamente. Vamos a preguntarle enseguida sobre ese tema. Carolina Vescanza, buenos días. Buenos días. Gracias por atender a La Sexta aquí en Al Rojo Vivo. Vamos al inicio. ¿Quién hace ese documento que se filtra y que habla de una lucha de poder a futuro dentro de Podemos para quitar a Pablo Iglesias y que sea Vescanza? Bueno, eso no tiene... bueno, es que lo decía, en el comunicado se proponía la propia Vescanza como secretaria general de Podemos, si caía el señor Iglesias, pedía como el apoyo a Errejón. Yo te apoyo para que seas presidente de Madrid, tú me apoyas para que seas secretaria general de Podemos. De documento. Es un borrador, voy a explicar brevemente cómo fueron las cosas. Hace una semana, por ser muy concretos, yo no tenía nada que ver con el proceso madrileño. Quiero decir, la verdad que bueno, pues lo he seguido por los medios y que cuando mi equipo decide mandarme
por Telegram ese documento, pues se produce un error y en lugar de mandármelo a mí, pues se manda a mi canal de Telegram y se publica. Las consecuencias son conocidas, pero insisto, eso no es ni siquiera un documento, no tiene tal entidad, es un borrador. ¿Pero no lo hace Carolina Vescansa ese documento? No, lo hacemos en equipo, estamos escribiendo, pensando cuáles son los puntos que tiene que contener ese acuerdo. Es decir, eso, insisto, me lo están mandando a mí para que yo lo revise. ¿Pero quién se lo manda? Porque se lo digo porque el propio Monedero dice hoy, en las últimas horas ha publicado que hay varias mentiras. Una, que no hay equipo Vescansa, que es Vescansa. Y dos, que no es a través de Telegram o de un ordenador, no. Es su propio teléfono móvil, se ha llegado a publicar y se puede ver en el rastro de Telegram. Bueno, yo creo que, en primer lugar, si de lo que se refieren es que no hay personas asalariadas trabajando para mí, es cierto, pero hay muchos militantes en Podemos que colaboran con la organización. En mi caso, tengo un equipo formado por personas que colaboran y que quieren trabajar conmigo en el proyecto. Y entonces sale de mi ordenador. Yo no he negado en ningún momento que eso fuese así. Que momento, el miércoles, a raíz del Ruta Inscritas, instan personas que, si me lo permites, casi hasta una ingenuidad. Le digo que es una ingenuidad, pero insisto, es que es el que denuncia que es esto. Que es decir, el error se... Pablo Iglesias, es que he hablado con él, porque... No me ha llamado nadie de la dirección. ¿Va a dimitir? ¿Va a dejar el escaño? Bueno, ni se me pasa por la cabeza, ni se me pasa por la cabeza, en primer lugar, porque no hay ningún motivo para eso. Pero es que además me parece que si yo dimitiese por algo así, sería algo parecido a mandar un mensaje a la interna de Podemos y decirle a cualquier persona inscrita en Podemos que si por algún motivo alguien creyese que esa persona se quisiera postular a la Secretaría General Municipal, Autonómica o Estatal de Podemos, eso podría acarrear... Ese es Miguel Urbán, está haciendo por ahí. ...problemas, o podría implicar que tuviese que salir de la organización, y eso me parece un disparate. Eso dice porque ha dicho don Pablo Echenique en rueda de prensa, le han dicho debería dimitir y eso lo tiene que decidir ella. En política, lo lógico es que dijeras, no, por supuesto, es una compañera, salvo que... forma de decir, sí, claro. Entonces cuando dices, eso lo tiene que decidir ella. Pero ha sido muchas cosas y ¿qué te quedas tú en esta conversación donde han dicho varias cosas? Es absurdo jugar a especular porque no tiene ningún valor una especulación mía. Ahora bien, si me preguntas, yo creo que lo subió ella. Pero que además es irrelevante. Pero que a mí la del colaborador enigmático me resulta extraño. Me acuerdo, había uno de Vox en Andalucía, uno que fue juez, que también puso un Facebook y le dijo, no era yo, era un colaborador, tal. Siempre aparecen colaboradores extraños sin nombre en ese tipo de historias. No cambia absolutamente nada. El problema es que se tiran 10 minutos hablando de este tema y así llevaban mucho tiempo. Al final Podemos se convierte en un partido en donde hay trifulcas, donde hay desunión y eso al partido le hace muchísimo daño. Un partido que, como hablábamos, estaba consiguiendo por distintas estrategias políticas ganar muchos votos en distintos lugares de España, con este tipo de cosas lo dinamitó totalmente. Fíjate, no siendo yo súper partícipe y súper fan de Irene Montero, creo que tenía razón. Oye, estas cosas no hay que hablarlas en los medios de comunicación. Podemos tener nuestras discusiones, nuestras trifulcas, como las que habrá en cualquier partido, pero si queremos seguir ganando, si queremos seguir creciendo, ¿en qué nos ayuda soltarlas en los medios de comunicación y patalear de cara a los medios? Solo nos puede destruir. Que yo sepa, si no me estoy olvidando, don Pablo Iglesias solo ha hablado de doña Carolina Vescansa después de este incidente una única vez, cuando todavía era secretario general de Podemos, que fue esta. ¿Le dolió lo de Carolina Vescansa? Bueno, sobre este asunto creo que está todo dicho y todo escrito. Actuamos con responsabilidad como había que actuar y por mi parte ningún comentario más. Hombre, ¿algún comentario más? ¿Le sorprendió al menos? Insisto, creo que sobre esto hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Hay momentos en los que hay que ser responsable y donde hay que demostrar que Podemos como instrumento para cambiar la vida de la gente está por delante de cualquier miseria o de cualquier ambición personal. Estoy orgulloso de cómo actuamos como formación e insisto, por mi parte no voy a hacer comentarios sobre este asunto. Solo le pido un sí o un no. ¿Se cree sus explicaciones sobre el documento? Sin comentarios. ¿Cree que debería dejar el escaño? Sin comentarios. Anuncio hoy que dedicaré los próximos meses a concluir mi trabajo en la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del Partido Popular, así como en la Subcomisión para la Reforma del Sistema Electoral. Y cuando ambas tareas terminen, entregaré mi acta de diputada y regresaré a la universidad. No. Desde mi punto de vista, Podemos no estaba por encima, como ha dicho,
de las ambiciones personales. No, no estaba por encima. Precisamente su ambición personal estaba por encima de Podemos. Y es ¿sabes? Él se está refiriendo a la ambición que deduce el documento de doña Carolina Vescansa. Y sí, y también por la parte de Íñigo Errejón, etcétera, etcétera. Lo sé, soy consciente, pero repito, su ambición personal es la que estaba por encima de Podemos y es la que favoreció a que se rompiera en varios partidos, varias escisiones que fueron saliendo. Voy a poner voz a los de abajo. Alguien podría decirte, joder, señor Real, siempre culpa a usted a Pablo Iglesias y no podría haberse un acto de traición por parte de la señora Vescansa o más adelante señor Errejón, pero centrémonos en el caso de doña Carolina Vescansa. Una traición al líder, al secretario general del partido, planeando cómo sustituirle con otro dirigente del partido. Un momento, perdón, es que Pablo Iglesias ya les ha apartado. En cuanto no han opinado, recuerda cómo era aquella frase Vista Alegre 2. Yo, votemos libremente. Si elegís lo que dice Errejón, si elegís lo que digo yo, perfecto. Si elegís lo que dice Errejón, yo me voy. Es una forma, a mi juicio, de coaccionar totalmente. Cuando alguien se separa de su argumentario, no le sigue fielmente, él se rodea de gente que le vaya a decir a todo que sí y a los que no, por muy válidos que sean, a los críticos, los aparta. Entonces, aquí ya podemos hablar de que hay internamente antes una traición por su parte. Pero si queremos hablar de traiciones, pero yo es que no hablo de traiciones, de lo que creo que se le puede acusar a Vescansa es de torpe como a muchos de los que han aireado las miserias internas del partido a los medios de comunicación. Caldo de cultivo perfecto para que los medios opositores hagan leña. Sabes que ahora es tertuliana en Todo es Mentira y cuando suelen hablar de cosas de Sumar y Podemos, adivina de qué lado suele estar la tertuliana Vescansa. Han pasado al grupo mixto, era una de las posibilidades que, bueno, ya van a marcar perfil propio. ¿Y esto qué consecuencias? Bueno, tú no sé si sabías, si tenías información y vamos, y el análisis que me hagas tú será imprescindible, desde luego. Es algo que se viene rumoreando desde hace muchas semanas, ¿no? Incluso desde hace muchos meses. Yo creo que seguramente a la dirección de Podemos es uno de los espacios en donde más ha sorprendido el resultado electoral y en cierto modo yo creo que muchas personas creíamos, a la vista de lo que venían declarando sus líderes y portavoces en distintos medios, que ellos daban por hecho que el gobierno del PP y Vox era inevitable y por tanto que el resultado de las elecciones del 23J iba a dar lugar a la apertura de un nuevo ciclo político en España. Cuando eso no ocurre, pues yo creo que la dirección de Podemos se desorienta, se siente muy desorientada. Y esta es la consecuencia, digamos, la última consecuencia de una estrategia pues que se venía, yo creo que cocinando a fuego lento desde hace muchos meses. Habrá que ver qué argumentos utilizan. He visto que ha sido Canal Red, el canal de Pablo Iglesias, el que ha publicado la noticia. Qué raro. Y como... quizás lo han ordenado ellos, ¿no? Sí, ¿verdad? Desde Canal Red. Y como argumento se plantea que la secretaria general de Podemos no ha tomado la palabra en el debate parlamentario sobre el tema de Gaza, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil explicar a la sociedad española que porque una portavoz parlamentaria no toma la palabra en el Congreso para defender la posición en relación a Gaza, se rompe. Pero yo quería hablar de Podemos ahora, justo porque estamos hablando de todo un poco, pero justo ahora que se van al grupo mixto... Bueno, pues evidentemente del que está Antonio Maestre, todos estos que hemos estado hablando en estas últimas piezas, que ya se me han olvidado, todo Ballín, todas estas personas pues que han salido del ala de Pablo Iglesias. Los que han salido del ala de Pablo Iglesias y han dejado de decirle a todo que sí, los que le han dicho alguna vez que no, pues están hablando de Sumar. ¿Cómo es lógico?